Digo, ya. Muy buenas noches, hermano. Bendiciones para todos en esta noche. Bendiciones de lo alto. Vamos a continuar con la serie de los 144,000, los hijos de Israel sellados. Vamos a continuar con la primera tribu, perdón, que es Rubén. Así que nos hemos tomado unas vacaciones, pero vamos a retomar de nuevo el temario. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 otra vez. No todos, unos versículos nada más. Dice, antes de leer la Biblia, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a entregarnos en oración. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te pido, Señor, que seas con nosotros, que tu Santo Espíritu sea en las palabras de su Biblia, y que podamos tener, Señor, un conocimiento de lo alto. Por Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, dice Juan, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. No lo vamos a seguir leyendo porque ahí comienza a enumerar todas las tribus, los 12,000 de cada uno. Ustedes si han notado, notamos de que antes de que la tierra sea destruida, hay 4 ángeles que reciben un mensaje. Y ese mensaje es que viene del cielo diciéndole, por favor, no suelten los vientos hasta que hayamos sellados a los hijos de Israel. Así que, hermanos, como hemos estudiado anteriormente, vamos a ser sellados por tribus, es decir, por cada carácter. Las tribus representan un carácter. Así que en esta serie vamos a identificar a qué tribu usted pertenece de acuerdo al carácter. ¿Ok? Así que ya hemos hablado de Rubén, la primera parte, la parte de la primogenitura. Ahora vamos a tratar de ir hacia adelante viendo los defectos de carácter de Rubén. Como ven aquí ahora en el PowerPoint, todas las tribus estaban identificadas por una bandera, color y un símbolo. ¿Ok? Esas, al que le pertenece a Rubén, es el símbolo de las olas del mar, ¿verdad? Y ustedes van a ver por qué. Porque anteriormente ya hemos leído, pero según como lo describe Jacob, el viejito Jacob, lo describe como inestable, ¿verdad? Como las aguas. Ya lo vamos a leer. Ahora, la tribu de Rubén está identificada con una piedra que la piedra es rubí, ¿ok? Color rojo, ¿ok? Es el símbolo de la tribu, el rojo, una bandera que tiene un símbolo o un logo de las aguas, ¿ok? Y cada tribu tenía un símbolo diferente de acuerdo a su carácter, como lo vamos a ir estudiando más adelante, el color, el símbolo, el nombre, el significado, la piedra, ¿ok? Esas piedras eran 12 piedras. Y eso son las que el sumo sacerdote en su pectoral llevaba 12 piedras. Es decir, se las ponía en el pecho. 12 piedras simbolizando las 12 tribus. Ese es el pectoral que Jesucristo lleva allá en el cielo como sumo sacerdote. Es decir, que Él nos tiene muy cerca de su pecho, cerca de su corazón, ¿no? Así que es muy interesante.
El color pues ya es rojo. Y otros los identifican identifican a Rubén como el flower, pero no pega mucho, ¿no? Ahora bien, esas 12 tribus, hermano, esas 12 tribus que, que van a entrar en el santuario celestial cuando logren la victoria. La santa ciudad tiene 12 puertas y cada tribu, de acuerdo al carácter, van a entrar por una de esas 12 puertas. Así que de acuerdo al carácter, de acuerdo a las tribus. En el desierto, allá cuando Moisés sacó al pueblo, Dios constituyó al pueblo en el desierto. Entonces vemos ahí una fotografía, esto la pueden ver ahí en YouTube más adelante, después, que el tabernáculo se encontraba en el centro de las tribus, es decir, alrededor del santuario del tabernáculo se encontraban las 12 tribus alrededor. Solamente la tribu de Leví no tenía en sí un campamento porque ellos eran servidores del santuario, o sea, del tabernáculo. Tenían 4 espacios alrededor del tabernáculo y alrededor estaban las 11 tribus de Israel. Muy interesante. Cuando marchaban tenían un orden. Cuando marchaban al frente iba Judá, Isaacar y ¿cuál otra? Simeón dice ahí. Y así sucesivamente iban en orden. Ese orden lo usaban como para moverse en el desierto o para cuando iban a la guerra. Muy interesante, ¿no? Aquí pueden ver ustedes en esta otra foto. De noche era un espectáculo porque el Shekinah, la luz que salía del santuario, algo sobrenatural. Los hijos de Israel podían ver esa luz, podían ver de que Dios estaba alrededor de ellos. O sea, que Dios estaba en el centro de sus vidas. Eso es lo que simbolizaba. Así que muy interesante, era un espectáculo. Ellos no podían decir, oh, Dios no está con nosotros, porque ellos tenían evidencia de que Dios estaba con ellos. ¿Ok? Ahora bien, vamos directamente a Génesis capítulo 49, versículos 4, hablando de Rubén. Dice la Biblia, y vamos a ver cómo lo describe Jacob, el carácter de su hijo. Inestable como las aguas. ¿Ok? Inestable como las aguas. No serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. Esa palabra inestable en hebreo tiene varios significados, ¿no? Aquí lo pueden ver ahora en la pantalla. Pero simboliza, por ejemplo, un comportamiento imprudente, mientras el agua fluye en cualquier dirección. Es decir, describe a Rubén como un personaje que no tiene columna vertebral, ¿no? Y que es inestable, ¿no? Sabe que el agua se puede adaptar a cualquier circunstancia. El agua puede moverse de un lado para otro con un pequeño viento. Con cualquier sonido, con cualquier cosa, el agua es inestable. ¿Ok? Así lo describe el profeta Jacob. Vamos a ver hoy día que hay muchos rubenitas hoy día que no tienen dirección, que son de doble ánimo. Vamos a ver en la Biblia todas estas cosas, ¿no? Pero es muy interesante. Otra cosa que encontramos es que Rubén era esclavo de sus pasiones. Tenía un gran defecto de carácter, ¿no? Que por esas emociones que él sentía, era inestable, ¿ok? Esa pasión, ese defecto de carácter lo llevó a tener una pasión, ¿ok? Era esclavo de esa pasión. Y cometió el pecado, okay, que ya conocemos. Es muy triste. Pero vamos a ver en la Biblia este tipo de carácter, cómo se maneja. Pero también vamos a ver la victoria de Rubén. ¿Okay? Dice el Espíritu de Profecía aquí, Patriarca y Profeta. Y esta cita nos describe
lo que realmente moldeó el carácter de Rubén, no solo de Rubén, sino de las 12 tribus de los hijos de Israel. Dice ella aquí, el pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal. Y ella produjo amargo fruto en el carácter y la vida de sus hijos. Acuérdense que habían celos, habían pleitos, peleas constantemente, ¿no? Había competencia entre esa familia. ¿Okay? Cuando estos hijos llegaron a la adultez, cometieron graves faltas. ¿Ok? Graves faltas. Dice, las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. ¿Saben qué es poligamia, no? Tener más mujeres, más esposas. Este terrible mal, dice, tiende a secar las mismas fuentes del amor, y su influencia debilitaba los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección. Y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Ahora ustedes pueden ver una familia disfuncional, ¿ok? Con ciertas madres, con varios padres, no había padres, había ciertas madres, muchas madres, moldearon el carácter de sus hijos, ¿no? Y esto fue un gran mal. También la Biblia habla de aquí, en Patriarca y Profeta, dice, impetuoso como las aguas, ya no serás el primero, ¿verdad? Lo conocemos. El sacerdocio fue otorgado a Leví. Fíjense, esta cita la encontré después de que cuando Rubén comete el pecado, entonces dice que la bendición se repartió en varias tribus. El sacerdocio fue otorgado a Leví, el reino a la promesa mesiánica a Judá, y la doble porción de la herencia de José, ¿verdad? Así se repartió la herencia de Rubén, lamentablemente. Perdió por ser inestable, por no dominar su pasión, por no tener columna vertebral. Dice, nunca, y esto fue triste en la tribu, nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición. Ahora, noten, hermanos, de que lo que estamos leyendo, que lo que Rubén hizo caracterizó su descendencia. Vea, usted ve que no le pasó una buena herencia a su descendencia. Ese defecto de carácter de Rubén pasó de generación en generación. Interesante, ¿no? Porque muchos de nosotros tenemos hábitos, malos hábitos, tradiciones, la forma de comer, de vestir, de decir las cosas, y eso va pasando de generación en generación. Y lamentablemente se van formando esas partes de carácter, ¿no? en los hijos. Nunca ascendió la tribu de Rubén a una posición eminente en Israel. No fue tan numerosa como la de Judá, la de José o la de Dan. Y se contó entre las primeras que fueron llevadas en cautiverio. Okay. Ahora, sigamos. En el comentario bíblico adventista, pues describe a Rubén de esta manera, impetuoso como las aguas. Rubén es triplemente caracterizado por su puesto en la familia como primogénito de Jacob, su relación con Jacob como su vigor y el principio de su fuerza, y la tercera, la preeminencia natural que le pertenecía por ser el mayor, ¿no? Ahora, sin embargo, dice aquí, las ventajas normalmente acordadas a Rubén como primogénito de Jacob habían de serle quitadas debido a su debilidad de carácter. ¿Ok? Vamos a ver, hermano, que ese es un grave problema en casi en todos nosotros. Somos débiles de carácter.
¿verdad? A veces no queremos ofender para que el hermano se vaya a la iglesia, no queremos ofender porque el hermano se va a enemistar, no quiero decir las cosas, no quiero decir las verdades. Muchas veces más bien protegemos al pecador. ¿Sí me entiende? Por ser débil de carácter o por no ser firme en lo que hemos creído o en la que la Biblia dice. Vamos a ver varios textos de esto. Dice, la palabra traducida impetuoso, literalmente un desbordante hervor. O sea, algo que hierve, ¿no? De agua. Figurativamente alude a una persona entregada a las emociones. Otra forma de la misma palabra que sirve de raíz, que se usa en Jueces 9.4 y Sofonías 3.4. Eso lo pueden leer ustedes después. Para denotar frivolidad y orgullo. En esos términos, describió Jacob la debilidad moral del carácter de Rubén, por la que éste perdió los privilegios de primogénito, aunque específicamente su crimen consistió en cometer fornicación con Bilha, ¿no? Concubina de su padre, en Génesis 35:22. Su historia posterior pone de manifiesto además una inestabilidad fundamental de carácter. Esa debilidad básica lo descalificó para llegar a ser líder, pues el liderazgo fue frecuentemente demanda frecuente perdón, aquí está bien pegado. Fue el liderazgo con frecuencia demanda firmeza y determinación. Bueno, ahora bien, eso es lo que describe aquí. Ahora, miren lo que la Biblia dice cuando la Biblia habla referente a personas que son débiles de carácter, a personas que son inestables como las aguas, que no tienen una columna vertebral, etc. Miren lo que la Biblia dice. En Santiago capítulo 1, versículo 6, dice así, hablando de la fe: pida con fe, no dudando nada. ¿Ok? Ya cuando la persona comienza a dudar, hermano, es una persona que no tiene un ancla, que está inestable. ¿Ok? Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Está describiendo el mismo carácter de Rubén. Como las ondas del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ve? Así que hablando de la fe, hermano, cuando uno pide, bueno, ¿será que Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? Esa inestabilidad, ¿verdad? Porque cualquiera ahora le puede venir a usted decirle algo, enseñarle un texto de la Biblia en contrario de lo que usted ha creído, entonces se lo lleva. Es doble ánimo, ¿no? Cuando nosotros pidamos algo, hermano, pidámoslo, que Dios lo ha prometido, que lo va a dar. Creámoslo. Porque una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios. ¿Ok? Pero tenemos que tener esa fe, hermano, pero esa fe tiene que estar anclada 100% por fe. ¿Ok? Otro texto, Hebreos 13:9, dice: no seáis llevados de acá para allá. Pablo viene hablando ahora y ustedes van a ver de lo que viene hablando. No seáis llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Lamentablemente hay mucha gente muy buena que te trata de comprar con comida, dinero, qué sé yo, para ganarte la confianza. Y cuando te ganan la confianza de que se hacen pasar como buenos amigos, entonces les comienzan a meterle doctrinas contrarias, doctrinas falsas, doctrinas diversas, dice aquí Pablo. Hoy día, hermano, como nunca antes, estamos bajo una gran confusión a nivel mundial.
La gente no sabe lo que cree y cualquier viento de doctrina por ahí se la cree. Hay muchos adventistas hoy día, lamentablemente, que ya no creen ni en el Padre, ni en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. No creen que son tres personas distintas, existentes por sí mismos. Entonces viene otro que no estudia la Biblia y lo engaña y le dice que no, que son dos. Y por ahí se va, hermano. Por ahí se va. Otros vienen que no es el sábado, el día de reposo, que es el domingo. Y te lo muestran con la Biblia y todo. Claro, fuera de contexto todas las cosas. Y así sucesivamente, hermanos. ¿Ok? Tenemos que nosotros saber exactamente qué es lo que enseña la Biblia. Para no ser llevados por doctrinas falsas. Otro texto, Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, dice Pablo, sin fluctuar, ¿ok? Sin mezcla, la profesión de nuestra fe, que fiel es el que prometió, ¿ok? Así que mantengámonos firmes, dice Pablo. Es decir, tenga usted un así escrito está, manténgase como un ancla inmutable, ¿ok? Y aunque usted no lo entienda y le quieren mostrar todo lo contrario, usted no se mueva de ahí, ¿ok? Porque la doctrina, hermano, la de la Biblia es correcta. Lo que usted ha creído, lo que la iglesia ha creído es correcta, ¿ok? Mucha gente se le aparece a usted diciendo, no, váyase usted de esa iglesia, hay mucho pecado, mucho esto. Sí, en todas las iglesias va a haber pecado, en todas las iglesias. ¿Por qué tengo que ir? Y comienzan a darle argumentos, no, de que los diezmos, que lo están robando, que esto, que la ofrenda, que el pastor, que esto y lo otro. Hermano, el diablo va a tratar siempre de sacudirlo para sacarlo de la iglesia, para sacarlo de la fe. No se deje, mantenga su fe anclada. Otro texto, Efesios 4:14, dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿okay? Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por extragema de hombres para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. Vea. Así que, hermanos, no seamos niños, ¿verdad? Si usted tiene dudas de algo, consulte con los ancianos, consulte con el pastor, investigue, pero no crea de un solo las cosas, ¿ok? Usted ore, pregúntele a Dios si esto es así, si esto no es así, y Él le va a mostrar con sinceridad. Segunda de Pedro 2:17 dice, estos son fuentes sin agua, hablando de falsos profetas y falsos maestros. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Vea, el estar saltando de un lado para otro, esto es lo que dice aquí. Son empujadas, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tempestad. Así, hermano, se describe a una persona inestable como las aguas, que no tiene firmeza, que no está anclado en la palabra de Dios. ¿Okay? Judas capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que banquetean con vosotros, o sea, que comen en sus mesas, ¿no? Apacentándose a sí mismos sin temor. Son nubes sin agua, dice Pablo, las cuales son llevados de acá para allá por los vientos, dice, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Mire, aquí Pablo te da una pista, mira, para tú identificar a un mentiroso, a un de estos que son gente que no llevan fruta, que son nubes sin agua, esto y lo otro, mira los frutos. Mira a ver si realmente hablan así, dice Jehová, si tienen buenos frutos. Dice Pablo, dice que están 2 veces muertos, ¿verdad? Fieras, dice aquí Pablo, el versículo 13, fieras, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas, a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Así que, hermano, esas personas que vienen de afuera,
vienen a atacar a las ovejitas y se las llevan, las sacan y se van por ahí a formar un grupo raro por ahí. Téngale cuidado con esto, ¿ok? El que no trabaja en armonía con Cristo es porque no está con Cristo. Así de simple. ¿Ok? Ahora bien, Génesis. Vamos a Génesis. Ahora sí, ya describimos el carácter de Rubén, ¿verdad? Cómo es una persona inestable, ¿ok? Como las aguas. Génesis 37:21 dice así. Y como Rubén oyó esto, libróle. Aquí te vamos a describir, hermanos, ya la parte donde Rubén comienza a actuar. Se recuerdan que los dos hermanos tenían envidia de José y todos habían planeado en matarlo, y ya dice la Biblia que no le podían hablar tranquilamente. Entonces cuando vieron a José llegar hacia ellos, entonces dijeron: hay que matarlo, este soñador. Entonces aquí vemos la parte de Rubén, ¿ok? Después vamos a seguir viendo los demás textos, pero la parte de Rubén fue la siguiente, y dice aquí: y como Rubén oyó esto, que iban a matar a José, quiso librarlo de sus manos y dijo: no lo matemos. Entonces, versículo 22, y díjole Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Ahora, les pregunto, ¿tenía buenas intenciones Rubén? ¿Sí o no? ¿Quiso librarlo? ¿Sí o no? Sí, lo quiso librar de las manos de sus hermanos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué Rubén? Ahora bien, está bien la buena intención, pero Rubén como que aquí como quiso tomar el liderazgo y trató de aguantar la cosa. Pero hay algo aquí que está raro, porque ya en el versículo 29 la Biblia nos da otra pista de lo que realmente había en el corazón de Rubén, o el acto de Rubén. Dice ahí, versículo 29 y 30. Y Rubén volvió a la cisterna. Ahora, si Rubén volvió a la cisterna, quiere decir que cuando echaron a José en la cisterna, él se fue. Porque se fue, yo no sé a dónde se fue, sino a lo mejor buscar una soga, a lo mejor para volverlo a sacar, yo no sé. Porque si él tenía intención de sacarlo, entonces ¿para qué lo metieron? ¿Ok? Pero dice aquí: y Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos, y tornó a sus hermanos y dijo: el mozo no parece, y yo ¿a dónde iré yo? ¿Verdad? Mire qué interesante. Ahora, Rubén, si realmente Rubén se hubiera comportado firme en ese momento, hubiera dicho: hermano, ustedes lo que están haciendo está muy mal, no estoy de acuerdo, no vamos a hacer esto, vamos a devolver a José, yo mismo lo voy a devolver. Pero ¿por qué no lo hizo? Hermano, ¿por qué? Porque no quería enemistarse con sus demás hermanos. Ahora usted ve la debilidad de Rubén en ese momento, que no quiso traer enemistad. Hay personas, hermanos, hay líderes que por no ganarse un enemigo, ¿cómo se llama? Dejan las circunstancias, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias ellos actúan, y no debe ser así, ¿verdad? Aquí Rubén, él se fue, porque me dice: si lo matan ellos, y cuando venga, pues bueno, y trato de sacarlo, qué sé yo, a ver. Pero no sucedió así, ¿verdad? Entonces vemos un acto de egoísmo, ¿verdad? Hay personas que nunca pueden decir no, o nunca pueden decir sí. Siempre para todo le dicen sí, 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 sí. Son las personas que, hermanos, que a todo le dicen amén. Sí, cuando escuchan un sermón, escuchan a alguien por ahí predicando, amén, amén.
Y no saben ni por qué dicen amén. A todos le dicen amén. Pablo dice, mira, ten cuidado, apunta todo lo que te enseñan. Yo mismo, hermano, lo que yo estoy enseñando, usted tiene que apuntar y verificar si está en la Biblia. No digan amén por salir del paso. Digan amén o si va a tomar una decisión, tome una decisión razonable. No por emoción. Porque hoy día hay muchos predicadores que predican al corazón y predican a la emoción. Y no por convicción. Usted lo va a ver ahí, se bautizan, y al 2 meses ya no lo vuelve a ver más nunca. Esas son las personas que se bautizan por emoción. Y nosotros no podemos trabajar así. Tenemos que trabajar en un principio. ¿Ok? Ahora bien, de Pedro 2.14 dice así. Tienen los ojos llenos de adulterio. No pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en codicia. Son hijos de maldición. Según de Pedro 3.16 dice, como también en todas sus epístolas, hablando de ellas, estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, hablando de Pablo, ¿no? Que Pablo escribía bastante fuerte. Dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, dice las escrituras, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora usted ve el peligro en que nos encontramos hoy en los últimos días. Por eso que Dios le mandan al ángel, a los 4 ángeles, le mandan un mensajero, le dice, aguanten todavía los vientos, porque es que todavía la gente no está lista. Hay mucha confusión en el mundo. Hay muchos que no saben no saben lo que creen. ¿Verdad? Y hay muchos indoctos por ahí. Que dice Pablo que inconstante, que tuercen las escrituras. Mire, hermano, yo me he encontrado con personas que les he mostrado la verdad, le he mostrado la verdad del Salmo, le he mostrado la verdad del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esto y lo otro, y con visitas claras, y todavía te discuten y quedan como que vuelven, pues creen y después vuelven otra vez a lo mismo. Es difícil, ¿no? Porque ya están en una gran confusión. Ahora bien, dice el Espíritu de Profecía aquí, los caracteres indisciplinados son inestables. Vamos a encontrar, hermanos, que necesitamos nosotros educar nuestra mente. Disciplinar nuestra mente. Educarla y disciplinarla. Los caracteres indisciplinados son inestables. Los caracteres formados por las circunstancias son inestables y discordantes. Son una masa de contradicciones. Sus poseedores no tienen un elevado propósito en la vida. No ejercen una influencia ennoblecedora sobre los caracteres de los demás. Carecen de propósito y no tienen poder, dice aquí. ¿Ok? Así que, hermano, los caracteres indisciplinados son inestables. Tengamos cuidado, hermano. Tenemos que nosotros moldear y disciplinar el carácter. ¿Ok? Ahora bien, bueno, voy a pasar estas para... ¿Qué tiempo llevamos? 9, estamos bien. Son algunas características de Rubén y todo. Bueno, aquí en esta otra imagen, ustedes pueden ver aquí que el cuerpo del ser humano tiene un nivel de 70% de agua. ¿Ok? Tanto la mujer como el hombre. Se hizo un experimento hace tiempo donde con la música pusieron un vaso de agua, con agua. Y de acuerdo a la música, el vaso brincaba, o sea, el agua, perdón, brincaba sobre el vaso de vidrio, ¿ok? Si le ponían música rock, ya se imaginan ustedes ese agua como brincaba, ¿no? Si ponían música relajante, esa agua quedaba sereno, así, relajante y todo. ¿Qué quiere decir con esto, hermano?
de que tenemos que tener cuidado con la música que escuchamos, ¿ok? De la manera que un predicador predica, si es puro entusiasmo o está hablando por principio, porque normalmente somos llevados por esas emociones que nos tocan, ¿ok? Y todo es para alcanzar un control en la mente, ¿ok? Bueno, dice aquí en esta cita aquí de PowerPoint, ¿por qué se dice que el agua es una materia inestable? ¿Ok? Se hace una pregunta, ¿no? Es una sustancia químicamente inestable. Es aquella que debido a su composición química y en el entorno en que se encuentra, tiende a descomponerse en otras sustancias diferentes. El agua, hermano, el agua se puede usar poderosamente cuando se hierve. Por ejemplo, esas máquinas que son a base de agua, cuando el agua la hiervan a presión, tiene un poder para mover tanta potencia, tanto maquinarias heavy duty. Usted no sabe el poder que tiene el agua. El agua puede destruir cualquier cosa. Si cae, puede destruir. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Los huracanes, cuando llueve, el agua destroza lo que sea. De esa manera podemos decir, hermano, que una persona, ¿ok? Que sea estable, que sea no inestable, que sea estable en la palabra de Dios, Dios la puede utilizar poderosamente para traer almas para Cristo. Por ejemplo, el agua usted puede enfriarla, el agua la puede usar como calor, ¿ok? El viento, cosas así. El agua correrá según la corriente que lo lleve, surcos en el camino. Irá, dice, contra la corriente de este mundo, no va a ser nada fácil. Ahora, hermano, hay cosas, tradiciones, hábitos, malos hábitos que han formado ya un carácter en nosotros, ¿sí o no? Y que hay caminos, ya tiene caminos por ahí. Cuando viene la palabra, inmediatamente ya esa persona actúa de acuerdo al surco que le ha hecho en su mente. ¿Ok? Ir en contra de la corriente del mundo no es fácil. Yo sé que no es fácil, va a haber crítica, va a haber enemistades, te va a afectar económicamente, tu creencia, cosas así. Te va a afectar. Bueno, aquí hay otros pasajes que no los vamos a leer por falta de tiempo, ¿ok? Pero es interesante, usted lo puede ver ahí en el YouTube, lo pueden poner en pausa y pueden leer todos estos versículos que están en verde aquí, ¿ok? Ahora, la inestabilidad en el mundo, hermanos, crece constantemente por falta de fe en la palabra de Dios. Hay tanto crimen, matanza, robo. El mundo está inestable. El mundo necesita a Cristo en este momento. ¿Sí o no? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos, Asa? ¿Puedes ver ahí? Son las 9:06. Pero aquí no dice cuánto tiempo hemos grabado. ¿Una hora? Una hora. Bueno, vamos a dejarlo, la segunda parte, ya sería la última parte de Rubén y la victoria. Vamos a ver en el otro episodio cómo logró Rubén la victoria sobre su defecto de carácter. ¿Verdad? Va a ser muy interesante y muy, muy importante. Así que, hermanos, que Dios me lo bendiga en esta noche y no seamos inestables como las aguas, sino que seamos firmes en la palabra de Dios. Oremos. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gracia, oh Señor, porque tu palabra es efectiva. Imploramos su bendición en este momento que que hemos estudiado, Señor. Imploramos que tu Santo Espíritu nos ayude a tener una firmeza en tu palabra y no ser firmes, no ser llevados como vientos de doctrina de un lado para otro. Imploramos, oh Dios, que podamos identificar al enemigo cuando venga con falsas doctrinas, a esos indoctos, oh Dios, que
que son llevados que tuercen las escrituras. Imploramos, Dios, que no nos seamos engañados, ninguno de nosotros, y que podamos, Señor, creer firmemente en lo que hemos creído, en lo que tú nos has enseñado, mediante tu palabra. Sé con cada uno de nosotros en esta hora, sé con los hermanos aquí presentes, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.